Y hoy comenzamos, como lo decía él la semana pasada, hoy comenzamos una serie un ciclo de 13 sermones acerca de la visión de Granada. Y es bien interesante, hermanos, que ustedes se acerquen a nuestros pastores, a nuestros diáconos, a todas las personas que en cierto modo ayudan a dirigir la iglesia, para que ustedes se enteren de cuál es esa visión que nosotros tenemos para los próximos años. La visión no ha cambiado de los años anteriores, seguimos todavía con la misma visión, y esa es la de alcanzar a Miami, es la de a predicar el evangelio, de salir de nuestros hogares y predicar el evangelio. Y es que realmente, hermanos, hemos oído muchísimas veces acerca de la gran comisión, la de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y pues aunque sabemos que es nuestra responsabilidad, desafortunadamente a la mayoría de nosotros, me incluyo yo, nos da temor, nos da cierto temor o pena o ambas cosas, nos da de ir y evangelizar. La mayoría de nosotros no nos vemos realmente en un futuro cercano evangelizando. O algunos lo deseamos, pero no tenemos el valor o no nos sentimos capacitados. Y es que realmente evangelizar para algunos de nosotros es una ardua tarea y requiere mucho esfuerzo, dedicación, pero sobre todo requiere que nosotros nos expongamos a los demás. Nos expongamos al rechazo, nos expongamos a las burlas, o que a veces nos separen y nos pongan a un lado de los círculos de influencia, y ese rechazo es lo que nos hace a nosotros de pronto hacernos un poquito para atrás y no predicar y no evangelizar. Algunos nos conformamos con preparar, con ensayar un testimonio, y nos emocionamos muchísimo cuando alguien se acerca a preguntarnos acerca de, por ejemplo, por qué nosotros no actuamos de cierta u otra manera. Y emocionados nosotros, pues obviamente le exponemos a estas personas los cambios que ha hecho el Señor, la transformación que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Pero eso, hermanos, aunque es un punto muy importante en el proceso de evangelización, no es el evangelio. Tampoco es presentarles a Dios como una panacea, presentarles a Jesucristo, como una panacea para todos los males, ¿sí? Y que nos va a dar prosperidad apenas creamos en Él. Eso tampoco es evangelizar, eso es una mentira. Y es que evangelizar es dar a conocer el plan de salvación de Dios, su muerte, resurrección y su pasión del Señor Jesucristo, y lo que significó para nosotros en el proceso de salvación. A menos que presentemos el evangelio, nadie puede ser salvo. Miren lo que decía un reformista del siglo XVII, decía: sin Cristo no hay evangelio, y sin evangelio no hay salvación. Y fue por proclamar el evangelio que la mayoría de los apóstoles y cristianos del primer siglo fueron presos y sacrificados. Y eso es de esto es que vamos a hablar hoy, en nuestro sermón de hoy, que se titula Compartiendo la Gracia. Vamos a ver el último capítulo de Colosenses. Veníamos estudiando Colosenses durante el ciclo pasado de sermones. Hoy vamos enfloreciendo, si ustedes recuerdan. Hoy vamos a terminar con Colosenses, y vamos a ver el pasaje Colosenses 4, de 2 al 6. Les pido el favor que se pongan de pie y me acompañen a leer la palabra del Señor. Disculpen que los incomode. Dice la palabra del Señor: dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo.
Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación sea siempre agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Este es un hermoso pasaje que muchos de nosotros hemos escuchado. Se han hecho libros, conferencias, series acerca de este pasaje, en especial en el segmento de la oración. Y es que la oración para nosotros, los cristianos, podríamos decir que es un aspecto natural. Es el primer acto de fe de un cristiano es orar. Pero es a la vez uno de los temas más difíciles en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que ser honestos, yo tengo que ser honestos con ustedes, no dedicamos mucho tiempo a la oración. Y aunque la oración debe ser algo natural para un hijo de Dios, como les decía, eso no quiere decir que sea fácil. De allí que la palabra constantemente nos insta a orar. Miremos lo que dice el versículo 2 inicialmente. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Me imagino que ustedes alguna vez se habrán preguntado como yo, bueno, ¿y si Dios es soberano y Él hace todo lo que Él quiere cuando Él lo quiere y tiene el control absoluto de todas las cosas y es además bueno, amoroso, misericordioso? Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros oremos a Él para que su obra avance en el mundo o para que nosotros seamos bendecidos? De hecho, leímos que Pablo les dice a los creyentes de Colosas, dice, oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra. Pablo lo que les está pidiendo aquí a los hermanos de Colosas es que oren por él, por su ministerio. ¿Es que acaso no era necesario que otros oraran por Pablo, por su ministerio? ¿Es que mientras más personas oren, más segura es la respuesta de Dios? ¿Aseguramos la respuesta de Dios si todos aquí nos ponemos de acuerdo por algo y nos ponemos a orar por eso? ¿Así podemos asegurar que la respuesta sea positiva? La verdad es que no vamos a poder contestar todos estos interrogantes hoy, se los vamos a dejar a Hamid. Pero al menos lo que podemos hacer es mirar qué es lo que nos dice la palabra. Y la palabra, si ustedes me acompañan, al Salmo 50, 9-12, nos puede dar una pequeña pista sobre esto. Dice el Salmo 59:12, dice, no voy a tomar ningún becerro de tu casa, ni ningún macho cabrío de tus apriscos, pues míos son todos los animales del bosque. Los miles de animales que hay en las colinas, mías son todas las aves de los montes, mío es todo lo que se mueve en los campos. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. Para darles un poquito de contexto sobre este pasaje, aquí es cuando los israelitas le están trayendo holocaustos y le están haciendo ceremonias muy especiales a Dios. Y Dios les dice, a mí eso no me llena, eso a mí no me interesa, no me agrada, es desagradable para mí. Y este salmo claramente nos muestra de que si Dios no nos necesita, tampoco necesita de nuestras oraciones. Él no necesita de nuestras oraciones para llevar su plan soberano, su plan eterno. Y si esto es así, entonces, ¿por qué entonces oramos? ¿Cuál es el propósito? Miremos lo que dice el versículo 15, un poquito más adelante, del mismo Salmo. Dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. En otras versiones dice, y tú me glorificarás. ¿Sí? En otras palabras, Dios nos dice, yo soy soberano, yo soy dueño de todo, no necesito nada de ti, pero cuando estés en dificultades, cuando tengas necesidades, clama a mí, pídeme que intervenga, y si lo haces, yo te libraré. Mediante esa manifestación de dependencia tuya hacia mí, yo seré glorificado. Yo te libero de los problemas
y obtengo la gloria y tú recibes la bendición. ¿Ven? Nuestras oraciones reflejan o manifiestan nuestra dependencia en Dios, y nuestra dependencia en Dios le da gloria a Él. Es decir, que cuando más hermanos vengamos en oración a Él, humillados como seres dependientes, y Él es glorificado como aquel de quien sus criaturas dependen, nosotros obtenemos la bendición y Dios obtiene la honra. Por eso es que Pablo les dice a todos los de Colosas que oren por Él. Así Dios será más glorificado, más personas van a ver la acción de Dios y por esa razón Él se va a ver más glorificado. Por eso es la importancia de nosotros orar en comunidad, orar como comunidad cristiana. Los invito de todas maneras, de hecho abro paréntesis, los invito al grupo de oración los días lunes. Tenemos cupos abiertos. Miren lo que dice el versículo 2, sigamos con el versículo 2, dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. En otra versión dice, perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Dedicarse o perseverar significa permanecer a hacer algo con firmeza, con constancia. Es sinónimo de persistencia, de dedicación, de tesón. El esfuerzo generalmente, para ser perseverante se requiere tener un objetivo claro, una meta que justifique el esfuerzo. Y generalmente es por un periodo largo de tiempo. Así que la petición de Pablo no es orar por un solo momento dado, es permanecer orando. Mire, acompáñenme a Lucas 18, del 1 al 8. Miren este pasaje, lo interesante que es. Pónganle cuidado. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí Él les refiere, la palabra del Señor dice que el mismo Jesús es el que refiere acerca de la necesidad de orar. Y es precisamente para que nosotros nos dediquemos a orar siempre y no desmayar. Y pone el ejemplo de esta viuda. Y dice que hay un juez malo. Este juez no cree en Dios. Y dice, esta viuda me molesta mucho, voy a atender este caso. Y dice Cristo, si esa fue la reacción del juez injusto, ¿cuál no será la de nuestro Padre amoroso? Y entonces, ¿qué implica el hecho de que Pablo nos diga que nos dediquemos, que perseveremos a orar? En la definición de perseverar vemos que ella implica un periodo de tiempo largo. Nosotros no vamos a ir delante de Dios, oramos y en un instante, ¡pum!, el Señor nos da su respuesta. La oración no trabaja así, hermanos. Hay ocasiones en que Dios responde de manera instantánea, pero en otras Él se toma su tiempo para responder. Y no nos responde en el tiempo que nosotros queremos o que nosotros esperamos. Y seguramente en esas situaciones, usted, como yo, se habrá preguntado, ¿por qué Él se tarda tanto en respondernos? ¿Será que no me quiere dar lo que yo estoy pidiendo? Y a veces Dios se dilata mucho, a veces muchísimos años.
Yo voy a tratar de mencionar algunas posibles razones por las cuales el Señor se tarda. Con esto no quiero que piensen que estoy dilucidando la providencia de Dios, pero en primer lugar yo pienso que nosotros tenemos la tendencia a creer que Dios está obligado a darnos siempre lo que le pedimos y en la forma como lo pedimos. Y es una de las cosas que Dios usa para corregir esa distorsión. Con esa demora, Dios nos recuerda que cada vez que Dios responde a una petición, Él lo hace es por su gracia, por su soberanía. Todas las respuestas de Dios a nuestras peticiones son una manifestación de su bondad y una muestra de su misericordia. En segundo lugar, dilatar la respuesta es algo que Dios usa en nuestras vidas para alimentar nuestra dependencia de Él. Nosotros constantemente estamos tentados a confiar en nosotros mismos, a pensar que somos autosuficientes. ¿Y qué pasaría si Dios nos respondiera inmediatamente a todo lo que nosotros le pidiéramos? Sería como ese niño chiquito que nosotros, si nos pide una colombina, se la damos inmediatamente. Después, si nos pide un carro, se lo damos inmediatamente. ¿Qué pasa con ese niño? Pierde el sentido de necesidad, pierde el sentido de urgencia. Lo mismo pasa con nosotros. Dios es nuestra única fuente de todo bien. En tercer lugar, la perseverancia nos ayuda a purificar un poquito nuestras peticiones. Fíjense lo que dice Santiago 4:3, acompáñenme, leemos, dice, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. El hecho de tener que orar una y otra vez lo puede usar el Señor para que filtremos entre aquellas cosas que verdaderamente necesitamos y cuáles son realmente algunas que son deseos egoístas. El Señor conoce realmente nuestras motivaciones al pedirle algo. No podemos esconderle a Él nada. En cuarto lugar, la perseverancia en oración nos ayuda a cultivar la virtud de la paciencia. El hecho de que Dios demore su respuesta para enseñarnos es para enseñarnos a esperar pacientemente. Aprender a esperar es una de las lecciones más difíciles del cristiano, desafortunadamente. Pero es que sin paciencia, hermanos, no hay madurez. Acompáñenme a ver Santiago 1, 2 y 3. Capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Esto ustedes lo conocen muy bien. Dice, bien saben que cuando su fe es puesta en prueba, produce paciencia. En otras versiones dice, produce en vosotros un carácter maduro. Esto es lo mismo que Pablo enseña en Romanos 5:3. Acompáñenme. Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. En otras versiones dice paciencia. Y la paciencia, o la resistencia, produce un carácter probado, y el carácter aprobado, produce esperanza. Es decir, que la paciencia nos produce madurez. Ahora, en este versículo 2 de Colosenses dicen, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Sean constantes en sus acciones de gracia. En otras versiones dice, vigilando en ella con acciones de gracias. La palabra vigilar o velar significa literalmente permanecer despierto, atento. Y si unimos eso con la frase de perseverar, lo que Pablo está hablando aquí es que oremos fervientemente, de una forma vigilante, con todos nuestros sentidos espirituales despiertos. Miremos lo que dice Efesios 6:18, el mismo Pablo. Acompáñenme, dicen, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos.
Manténganse atentos, vigilantes, despiertos. Sin embargo, también Pablo en Colosenses nos dice que debemos orar con acción de gracias. Y esta es la quinta vez en esta carta tan pequeña a los hermanos de Colosa que Pablo les dice que lo hagan, que oren con acción de gracias. Y es que es posible perseverar en la oración cuando vemos hacia nuestro pasado y vemos todas las cosas bellas que Él ha hecho por nosotros, todas las bendiciones que Él nos ha dado. Entonces debemos orar al Señor con acción de gracias, pensando en nuestro pasado, en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora en el versículo 3 de Colosenses dice: oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra para que demos a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Es decir, que mientras estén orando de esa manera perseverante, ferviente, atenta, vigilante, oren también por nosotros, dice Pablo, por el ministerio. O sea que nuestra oración también tiene que tener un sentido de intercesión. Debemos orar por otros. ¿Y para qué vamos a interceder? Ustedes se preguntarán. Bueno, Pablo no lo está diciendo ahí. Interceder para que el Señor, la palabra griega original dice el Kurios, el Todopoderoso, abra puertas para el Evangelio. Abrir puertas en la Biblia quiere decir abrir oportunidades para la predicación del Evangelio. Es decir, que nosotros debemos orar para que el Señor abra puertas, abra oportunidades. Acordémonos que el apóstol Pablo escribió esta carta mientras estaba preso en Roma y sin embargo el texto no nos dice que que su preocupación principal haya sido que él fuera liberado. Al contrario, su preocupación principal sigue siendo el avance del Evangelio a pesar de su situación. Que Dios abra puertas para la palabra, abra puertas para el Evangelio. Una nota para mencionarles es que durante este tiempo él escribió, este tiempo en la cárcel, él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y una carta a un hermano que se llamaba Filemón. Y si leemos en la carta a los Filipenses vamos a encontrar el mismo sentido, la misma preocupación por el avance del Evangelio, pero también vamos a encontrar algo más. Los invito a que vayamos a Filipenses 1, 12, 14. Mire lo que dice ahí Pablo. Dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar de la palabra del Señor sin temor. A hablar la palabra sin temor, perdón. Según esto, hermanos, hasta la misma guardia pretoriana que custodiaba a Pablo escuchó el Evangelio. Y miren lo que dice Filipenses 4:22. Miren esto tan interesante. Dice: todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. Es decir, que hasta la misma casa de César fue impactada con el Evangelio. Ahí es donde yo personalmente no dudo que los avances del Evangelio hayan sido parte del fruto de las oraciones de estos hermanos de Colosas y de Filipos y de todos a los que Pablo les pidió que oraran por eso. Nuestro Dios soberano ha decretado usar la oración como un medio para llevar sus planes. Y en este pasaje vemos que el Señor no solo pide que lo busquemos a Él en oración, sino también nos dice que debemos orar por aquellos que predican la palabra de Dios para que quite cualquier estorbo que se ponga por delante y ellos puedan proclamar y dar a conocer el misterio de Cristo.
Les recuerdo que cuando se usa la palabra misterio no se refiere en nada a una enseñanza que está por ahí escondida o mágica que solamente los eruditos pueden encontrar. La palabra misterio solamente significa que es una verdad que antes estaba oculta, pero que ahora está revelada. Algo que no fue totalmente revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Y aquí Pablo se refiere en particular al misterio de Cristo, es decir, al misterio de la obra de salvación, que es la obra de salvación que Jesús llevó a cabo por nosotros. Al estar nosotros destituidos de ser hijos de Dios y a través de su pasión, muerte y resurrección, nos redimió de la muerte eterna. Y es por dar a conocer ese misterio que Pablo está preso y por eso lo menciona allí, por el cual aún estoy preso. Pablo se veía a sí mismo como un servidor sin importar las circunstancias en las cuales él estuviera. El razonamiento de Pablo era más o menos, Dios es soberano, pero Dios me ha colocado aquí en este punto para su gloria y para el bien del evangelio, en la cárcel. Y estar preso me ha permitido compartir el evangelio. Todas las cosas que nos ocurren no son trágicas si podemos convertirlas en oportunidades para compartir el evangelio, hermanos. Veamos, acompáñenme a leer Hechos 28:30. Este es como el final de esta historia tan bonita. Pónganle cuidado. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. A mí no me queda dudas de que Dios respondió las oraciones de Filipos y de Colosas, de los hermanos de allá. Miren lo que Pablo pide adicionalmente. Dice, pide a los hermanos que oren para que él pudiera predicar de una forma adecuada. Miren el versículo 4 lo que dice de Colosenses. Dice, oren para que pueda proclamarlo como debo hacer. En otras versiones dice, para que yo lo presente con claridad, como me es preciso hablar. Esto es sorprendente para nosotros porque vemos a un Pablo pidiéndole a un grupo de cristianos que oren por él para que el Señor use la predicación y que le dé a él las palabras precisas, contundentes, convincentes, de tal manera que todos los que la escuchen puedan entender el mensaje del Evangelio. Predicar con claridad es algo que nosotros no podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Y es por eso que debemos, que si queremos ver a Dios obrando en nuestro medio y en medio de nuestra familia, debemos perseverar, dedicarnos a la oración. Pero no es suficiente orar e interceder vigorosamente por aquellos que predican el Evangelio. Todos nosotros tenemos una responsabilidad, un asunto tocante a proclamar el Evangelio. Y es lo que nos dice Pablo en los últimos 2 versículos, versículos 5 al 6. Acompáñenme, dicen, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. En los versículos anteriores vimos a Pablo muy enfocado en la parte de la oración, pero aquí vemos que el enfoque es más relevante hacia el testimonio del cristiano. Cuando Pablo habla aquí de comportarse o de andar sabiamente para con los de afuera o para con los no creyentes, se está refiriendo de que debemos conducirnos con sabiduría delante de ese mundo incrédulo que hay allá afuera, delante de aquellos que no son cristianos. Pablo está realmente de nuestro testimonio en el mundo y de compartir nuestra fe, compartir esa gracia que nos fue dada con otros. Y básicamente en esta sección, en estos 2 versículos, nos muestra 4 cosas que quiero resaltar. La primera es que debemos conducirnos sabiamente, habla él ahí.
Y ya Pablo había mencionado este asunto de la sabiduría en esta misma carta anteriormente. Se refiere a la sabiduría de cómo conducirnos, a nuestra conducta con los de afuera, física y espiritualmente hablando. Estos no creyentes no son las personas que están en tu casa, él se refiere más a los empleados, a los compañeros de trabajo, a esas personas con las cuales tú interactúas en el día a día. No necesariamente tienen que ser las personas de tu hogar. En segundo lugar, debemos estar alertas para aprovechar las oportunidades. Dice, aprovechen bien el tiempo. Mire lo que dice Efesios 5:15, él también lo menciona ahí, acompáñenme. Dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Hay ocasiones en que nosotros estamos en un lugar y de repente comienzan a hablar de un tema y nosotros empezamos a pensar, ¿cómo conecto esto con el plan de salvación? ¿Cómo conecto esto con el Evangelio? Y en eso es que Pablo nos pide que seamos intencionales, que hablemos a los demás, que estemos pendientes, que aprovechemos el tiempo, que no dejemos pasar esas bellas oportunidades que el Señor nos pone en nuestro camino. En cuarto lugar, en tercer lugar, y vamos en el segundo. En tercer lugar dice, procuren que su conversación sea siempre agradable. Que la palabra, en otra versión dice, que la palabra de ustedes sea siempre agradable. Y aquí Pablo no está hablando únicamente de esas situaciones donde estamos hablando sobre el Evangelio, sino también en cualquier conversación. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una fila y alguien se nos pasa ahí por delante. ¿Cómo nosotros hablamos a esas personas? ¿Cómo nosotros nos dirigimos a ellos? ¿Nos dirigimos groseramente y después les vamos a hablar del Evangelio? ¿Ustedes creen que esas personas nos van a escuchar? Por eso dice que nuestra conversación sea siempre sea agradable. En otras versiones dice con gracia, que su conversación sea siempre con gracia. El Señor a través de Pablo nos habla aquí de tener tacto. Los cristianos debemos tener tacto, que es la habilidad que capacita a una persona sin sacrificar en nada la honestidad o la sinceridad para hablar lo que es correcto en el tiempo apropiado y hacer lo que se debe hacer en cualquier situación dada. Algunos lo llaman una prudencia predeterminada. Debemos ser prudentes ya premeditadamente, debemos saber cómo contestar con anticipación. Cuarto lugar, y dice el versículo, y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. En otras versiones dice, sazonada con sal. ¿Recuerdan? ¿Lo recuerdan? En otras versiones más, en la misma Reina Valera, en la versión anterior decía, y sazonada con sal. La sal se usaba en esos días básicamente para dos cosas, una para preservar y otra para dar buen gusto. Una carne sin sal no es tan rica, pero cuando tiene mucha sal se pierde el sabor de la carne, ¿cierto? Entonces debemos saber cuánta sal le colocamos a nuestra carne para que nosotros la sepamos paladear, la sepamos saborear. A esta hora hablar de carne, lo siento. Entonces, hermanos, nuestra conversación, el creyente debe actuar como un canal purificador que redime todas esas conversaciones de la sociedad en la cual se sumergen a veces tan a menudo. Realmente nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad donde ya la gente habla con una boca muy sucia, unos términos no muy agradables. Inclusive en los lugares más encumbrados ya vemos personas que hablan de una manera grosera, tosca, grotesca,
Miren lo que nos dice Efesios 4:29, acompáñenme, dice: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Ninguna palabra corrompida, dice otra versión, salga de nuestra boca. Ninguna. Tengamos cuidado, hermanos, de caer en esos lenguajes grotescos, obscenos, que de pronto no son ni obscenos, pero son muy grotescos, y nuestras palabras realmente tienen que ser sazonadas con sal. Debemos ser francos pero amables. Es un balance. Por quinto lugar y último, debemos aprender a decir lo apropiado en el momento apropiado. Mire lo que dice Pablo en el último párrafo. Dice: para que den a cada uno la respuesta debida. Para que den a cada uno la respuesta debida. Y en otra versión dice: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:15, algo muy similar nos dice Pedro, acompáñenme, dicen: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que le pidan explicarle la esperanza que hay en ustedes. Con mansedumbre y respeto. En otras versiones dice: con mansedumbre y reverencia. Predicar el evangelio, hermanos, no es algo monolítico, algo que está solamente una frase y ya, y es la misma frase que le decimos a todas las personas. No todo el mundo ha tenido la misma situación que nosotros hemos tenido. No todas las personas han pasado por las mismas cosas que otros han pasado. Las condiciones son diferentes para cada uno. Hay personas, por ejemplo, que yo puedo hablarles y doy por sentado que ellos creen que que la Biblia es la palabra de Dios, mientras que hay otras personas que ni siquiera creen en que la Biblia es un libro santo. Así que no es lo mismo yo acercarme a una persona en una condición que a otra. Y para esto es que Pablo nos dice, para que den a cada uno la respuesta debida. En resumen, nosotros estamos llamados a ser sal y luz de un mundo que se corrompe y que anda en tinieblas. Y por eso debemos presentar la verdad del evangelio dependiendo de Dios en la oración, perseverando en ella, respaldando nuestra predicación con nuestra conducta y presentando la verdad de una forma amable, apropiada y con tacto, pero purificadora. Yo dudo mucho que esto no los haya tocado a ustedes hoy, hermanos, porque yo sé que nosotros no compartimos el evangelio con tanta urgencia como deberíamos hacerlo. Pero, hermanos, Miami, esta ciudad, necesita que la iglesia asuma su papel. Necesita que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Y yo los animo, hermanos, a que no vamos a alcanzar a nadie si seguimos aquí encerrados, predicándonos los unos a los otros. Nosotros debemos salir a predicar el evangelio. A cualquier persona, seamos intencionales, como lo decía Pablo, aprovechando el tiempo, aprovechando las oportunidades. Salgamos a ser discípulos en el bus, en el vecindario, aquí con el vecino de al lado. Cumplamos ese mandato que el Señor nos ha dado. Oremos. Señor, Padre Celestial, yo no he aprovechado las oportunidades que tú me brindas a diario, Señor, para compartir el evangelio, y tampoco he intercedido en mis oraciones por aquellos que salen a evangelizar, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener siempre una conversación con gracia, con tacto, sazonada con sal, pero sobre todo, Padre, cargada de tu evangelio, Señor. Ayúdanos como iglesia a impactar esta ciudad, a impactar nuestro vecindario, a impactar las personas que están afuera, Señor. Ellos necesitan escuchar tu mensaje. Te damos gracias, confiados en que tu Espíritu Santo nos va a capacitar
en el momento que se presenten estas oportunidades. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra. Amén.